Según el derecho internacional humanitario, en medio del horror, las guerras están reguladas. Pero esto de Gaza ha sobrepasado todos los límites del humano y lo cruel y de las leyes. No hay palabras para describir lo que allí ocurre, o más bien sí, Israel y Estados Unidos hacen lo que le da la gana, porque tienen el poder. No hay sanciones como ellos aplican a otros países que no se alinean a sus designios. Por más que la ONU condene los hechos aberrantes, no pasa nada. Lo único que han podido hacer es colocar sus banderas a media astas en sus sedes en todo el mundo para honrar la memoria de los más de 100 funcionarios de Naciones Unidas que han sido asesinados por Israel en ese genocidio contra el pueblo palestino. Algo jamás visto. El colmo de la situación, aunque ya ni siquiera hay colmo ni asombro, fue que el ejército de ocupación entró a hospitales. Un pediátrico, uno de ellos, asesinando a enfermos, al personal médico, asesinando a los refugiados. Llegaron al sótano y el portavoz de la FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, difundió un video que mostraba que supuestamente el lugar era un escondite de Hamás y tenían allí rehenes. Colocaron en la escena pañales, teteros, ropa, había una cortina para tapar una ventana que no existía. Para ellos eso era un indicio de clandestinidad y un lugar preparado para ocultar a esos rehenes. Mostraron una etiqueta de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para decir que eran cómplices de Hamás. Todo un fake news que fue desmentido por el responsable de los hospitales en Gaza. El sótano era usado para refugiar mujeres, niños, a los más vulnerables, todo alejado del argumento del ejército de ocupación de Israel para justificar su bombardeo y el asesinato de bebés que estaban en incubadoras. Esos eran sus terroristas. Es decir, ellos pretendían salvar rehenes bombardeando hospitales. Las mentiras de Israel. Pongamos el punto en la I. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, publicó un video en la plataforma de redes sociales X que muestra el sótano del hospital pediátrico de Al-Rantinsi como un espacio que presuntamente albergaba terroristas y rehenes. A woman, clothes, and a rope. A rope next to the legs. Look above this. Look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Unless you want to hold someone in the basement, you don't want anyone to see him. Again, we're in the same basement, and here we see diapers, and we see, I don't know, maybe something, we see diapers. Estas afirmaciones del general sionista fueron desmentidas por Mohamed Sarkout, responsable de los hospitales en Gaza, quien afirmó que el túnel que dicen que es de Hamás es en realidad un punto de montaje de cables eléctricos. Levantamos los cables para evitar descargas eléctricas causadas por inundaciones. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And I will show you more evidence. Mohamed Sarkout señaló que esas cortinas están allí porque los médicos suelen usar el espacio como un salón de conferencias y lo que Hagari llama túneles de Hamás son los huecos del ascensor. Además, Sarkout informó que aunque los hospitales están protegidos en tiempos de guerra por el derecho internacional humanitario, esa protección puede verse comprometida si se cree que son lugares de actividad militar. La Organización Mundial de la Salud ha registrado
al menos 137 ataques contra instalaciones sanitarias en Gaza que han dejado 521 muertos y 686 heridos. Entonces, ¿qué podemos esperar realmente de una entidad, ¿no? De un régimen que ha mentido a través de la historia, que ha ocupado, que ha colonizado? Es por sí su naturaleza. La mentira, la falsificación de la historia y utilizar pues herramientas, su propaganda a través del lobby sionista internacional y de los medios de comunicación, bombardear al mundo con sus mentiras, con sus falacias para poder ellos justificar sus crímenes. El derecho internacional humanitario habla claramente, y bajo la legislación internacional, los hospitales son lugares sagrados y bajo ninguna circunstancia, ningún conflicto, guerra, enfrentamiento puede ser objetivo. Jamás los civiles y los heridos, las personas enfermas, discapacitadas, pueden ser objetivos ante este tipo de enfrentamientos. Por lo tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violan de manera flagrante toda la legislación internacional, el derecho humanitario, entre otros. En el hospital Al-Shifa, el más grande de toda Gaza, el ejército de ocupación entró en la madrugada del pasado 15 de noviembre. Irrumpió con tanques francotiradores y centenares de soldados. Dispararon en los pasillos, dañando puertas, ventanas y habitaciones. ¿Se imaginan el terror de los heridos y los que les quedaba un suspiro de vida? Allí había más de 10.000 refugiados y hay más de 1.000 enfermos. Cortaron el suministro eléctrico. Los recién nacidos que estaban en incubadoras murieron por falta de oxígeno. Según el ejército sionista, consiguieron armamento. Toda una mentira para seguir justificando su exterminio. No engañan ya a nadie, dijo el portavoz de la resistencia de Hamás, que una vez más pidió que la ONU envíe una comisión a los hospitales para que investiguen si están allí miembros de la resistencia. Son simples excusas para justificar sus crímenes contra niños, mujeres y civiles indefensos. El vocero de Hamás, Bassem Naim, informó que eran una farsa las declaraciones del ejército israelí de usar al hospital Al-Shifa como supuesto centro de mando de la resistencia palestina. Además, señaló que esta desinformación era de esperarse luego de que el ejército sionista asaltara el recinto hospitalario. Como también destacó que las pruebas presentadas son sin valor y que el único objetivo de Israel es ejercer presión sobre todos los hospitales en Gaza para que el personal médico y la población refugiada se desplace. La Organización Mundial de la Salud calificó de inaceptable la incursión israelí. Además señaló que los hospitales no son campos de batalla y que están extremadamente preocupados por la seguridad del personal y de los pacientes. For the past 3 days, WHO has not received updates on the number of deaths or injuries in Gaza, which makes it harder for us to evaluate the functioning of the health system. What we know is that only 1/4 of Gaza's hospitals are still functioning. 26 out of 36 hospitals are now closed, either due to damage, attacks, or because they have run out of fuel. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza desmintió al ejército sionista y señaló que no se encontraron armas en el hospital. Además denunció que la FDI destruyó equipos médicos que no se encuentran disponibles en otros hospitales en Gaza. De igual forma, el representante de la OMS para Cisjordania y Gaza, Richard Peppercorn, alertó que no hay oxígeno central, agua o combustible para el correcto funcionamiento del hospital y mostró su especial preocupación por la vida de 34 bebés prematuros que permanecían en incubadoras. Que realmente el régimen sionista israelí, sus enemigos es todo el pueblo palestino. Esa es una gran falsa, justamente cuando hablábamos de las mentiras. Es una gran falsa, una gran excusa
excusa, lo que ha utilizado, que a través de los grupos de resistencia, pues ellos están luchando con el supuesto terrorismo. Eso es totalmente falso y una gran mentira. El régimen sionista israelí durante más de 75 años, de hecho, para instaurar este estado forajido y criminal, tuvo que, bajo el terror y la sangre del pueblo palestino, aniquilar y exterminar más de 530 aldeas palestinas, lo cual produjo un desplazamiento forzado, ¿no? Y además el exterminio del pueblo palestino. Esta justamente ha sido la política de este régimen durante más de 75 años. El objetivo de ellos ha sido toda la población nativa palestina. Todos los palestinos, desde hombres, mujeres, niños, indiscriminadamente asesinarlos, seguir cometiendo el plan de ellos, que es una limpieza étnica, de hecho, documentado y comentado, además por sus propios ciudadanos, algunos periodistas, críticos, israelíes, historiadores, escritores, así lo han descrito, un régimen de apartheid, colonial, ocupante, que tiene como objetivo exterminar a toda la población y el poco que quede, dicho por ellos mismos, ser desplazados al Sinaí, en Egipto, y a Jordania. El ejército de ocupación israelí construye una narrativa mediática para hacer creer que está combatiendo con una fuerza equivalente a su poderío militar y de esta manera justificar sus crímenes de guerra. Hamás no es un ejército regular, es un grupo de resistencia que no tiene bombas nucleares, que no tiene la misma capacidad bélica. Nació al calor de la ocupación, no forma parte de la estructura del Estado palestino, no tiene ejército. Y muestran a Hamás como el agresor, pero son los civiles los enemigos de Israel. El pueblo palestino está siendo exterminado, no hay más que decir. Punto. Representantes de organismos internacionales han denunciado los fake news como estrategia para justificar los bombardeos en hospitales y campos de refugiados. Cito textualmente: es un crimen asaltar y bombardear hospitales y privarlos de energía eléctrica, bajo el supuesto que hay personal de Hamás con rehenes en los recintos, algo ilógico. Así que la ONU debe evitar que se repitan este tipo de genocidios que son constantes por parte del ejército israelí y en la actualidad lograr que se abran canales humanitarios donde se permita asistir a las víctimas en la Franja de Gaza. Como también ser mediadora para que se entreguen rehenes de ambos lados y no solo hacer denuncias de los crímenes, sino hacer justicia enjuiciando ante la Corte Penal Internacional a los actores responsables del genocidio. De igual forma, evitar que se sigan asesinando personal de la ONU dentro de la Franja de Gaza. Pero es que esta situación ha sobrepasado a Naciones Unidas y hay que decirlo de frente, no pueden hacer nada o no hacen nada. Luego que el ejército israelí bombardeó con miles de toneladas de explosivos la Franja de Gaza durante un mes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que el número de civiles muertos en tierra palestina demuestra que algo está claramente mal. The nightmare in Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a crisis of humanity. The intensifying conflict is shaking the world, rattling the region, and most tragically, destroying so many innocent lives. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. El pasado 14 de noviembre, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio anunció que más de 100 funcionarios de la ONU fueron asesinados por los ataques indiscriminados del ejército israelí y que es la cifra más grande que ha tenido la institución en su historia. También señalaron que hasta el momento 198 personas del sector salud fueron asesinadas y 51 periodistas fallecieron. Además, hay 3.600 personas desaparecidas. En sintonía a las declaraciones del Ministerio de Salud palestino, organizaciones de derechos humanos informaron
que las incursiones militares israelíes en los hospitales de Gaza son crímenes de guerra y violan las leyes internacionales. Si nos remontamos a la creación del ente o del régimen de este Estado sionista, ¿no?, en la Palestina histórica, ya nos damos cuenta que, de hecho, las recién creadas Naciones Unidas para 1945, luego 1947, cuando se crea el Estado israelí en la Palestina histórica, de por sí también su naturaleza fue cómplice, ¿no? Y hoy yo diría que una herramienta justamente para que se perpetúe el colonialismo y la ocupación en Palestina. Las Naciones Unidas, lamentablemente, lo decimos, son parte de este plan y a través de la historia y hoy más que nunca han demostrado ser ineficientes, ineficaces completamente, sobre todo cuando se trata de los pueblos nativos del mundo, de las causas justas del mundo. Han pasado de documentar, de sacar cientos de resoluciones que de hecho el mismo Estado sionista israelí viola de manera flagrante durante más de 7 décadas y continúa violando. Han impedido de una u otra forma, ¿no?, todos los gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas y que también pues constituyeron este Estado sionista en la Palestina histórica, que se perpetúe la impunidad del régimen sionista israelí. Por lo tanto, las Naciones Unidas, creo que hoy más que nunca, lo han dicho incluso analistas y expertos en el tema, debe ser de una vez por todas reformada o luego de esto definitivamente quizás tenga que desaparecer por la inacción, la ineficiencia y además ese criminal, ¿no?, derecho al veto que permite que el poder hegemónico tenga mayor fuerza por encima del resto de los gobiernos países del mundo. El pasado martes 14 de noviembre, la ministra de Derechos Sociales de España, Belarra, junto a más de 80 líderes, presentaron una solicitud formal al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se detenga y se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su cúpula de gobierno por ordenar que se efectúen crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. En esta solicitud participan más de 20 representantes de países latinoamericanos. Por otro lado, se sumó Belice, país caribeño, a la lista de naciones que han expulsado al personal diplomático de Israel en rechazo al genocidio de la Franja de Gaza y al impedimento del ingreso de ayuda humanitaria de la comunidad internacional. Líderes sociales de más de 80 países presentaron una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que se amplíe la investigación que se inició en 2021 contra los crímenes de guerra de Israel, luego de exponer una serie de informes donde se plantean las evidencias de ataques a campos de refugiados, el uso de fósforo blanco y el bombardeo del hospital Al-Ali Al-Arab, donde perdieron la vida más de 500 civiles. El pasado 14 de noviembre, el gobierno de Belice decidió suspender las relaciones diplomáticas con Israel debido a los incesantes bombardeos contra la población civil en la Franja de Gaza. En un comunicado, indicó que a pesar de las peticiones que se le ha hecho al régimen israelí de dejar que entre la ayuda humanitaria, el gobierno de Netanyahu no detiene sus violaciones del derecho internacional. De este modo, los miembros de la Cámara de Representantes junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración se efectuó el retiro del beneplácito para la acreditación de la señora Einat Kranz-Neijer como embajadora de Israel designada en Belice, expulsándola de la nación centroamericana. Ojalá que la Corte Penal Internacional quizás sea una de las organizaciones que se puedan rescatar. Sin embargo, lamentablemente, la Corte Penal Internacional también había condenado el muro del apartheid que construyó el régimen sionista en la Palestina histórica, en toda Cisjordania. Esto fue condenado y fue llamado a ser desmantelado e indemnizados todos los afectados por esto. Hasta el sol de hoy estamos esperando que esto realmente ocurra y sigue sin ocurrir. Esto, insisto, gracias al poder hegemónico mundial que sigue permitiendo que el régimen sionista
israelí continúe gozando de impunidad. Con esto no solamente el pueblo palestino está corriendo riesgo, la humanidad entera está corriendo riesgo. Los proyectos sionistas, el sionismo como tal, es un movimiento racista, discriminatorio y segregacionista mundial que pone en peligro a la humanidad entera. Por eso un llamado importante es a los pueblos del mundo que sigamos manifestándonos de todas las formas posibles y además haciendo un llamado a los gobiernos del mundo a que boicoteen, desinviertan y se sancione de una vez por todas a este régimen criminal que no solamente busca aniquilar al pueblo palestino, sino que sus objetivos van más allá. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Catherine Russell, confirmó que más de 4.600 niños han sido asesinados en Gaza y alrededor de 9.000 han resultado heridos en este plan de exterminio de Israel contra la población palestina. ¿Por qué matan a los niños? Porque son el futuro de Palestina, que al crecer van a seguir el camino de Hamás. Esa es la justificación que han hablado sin pudor portavoces y voces desde Israel. A tal punto que Netanyahu dijo que había sido un logro el ataque al hospital Al-Shifa. Por todo esto, el presidente Erdogan presentó una demanda contra el primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional, acusándolo de genocidio en la Franja de Gaza. Las noticias falsas han sido causas bellis. Hay que recordar los supuestos 40 niños degollados por Hamás, que resultó ser una mentira. Hasta el presidente de Estados Unidos se hizo eco y luego se disculpó. Y otra de las tantas mentiras, el ataque al Hospital Bautista. Israel y Estados Unidos dijeron que había sido la propia resistencia de Hamás. Otro engaño. Pero por más mentiras que diseñe y fabrique Israel, la verdad está ante los ojos de todos. El llanto de los niños, el lamento de los sobrevivientes, el sufrimiento y la agonía. Todo esto, una mentira no lo puede tapar. La historia ya los está jugando. Pusimos el punto en la I.